F. Fíjate que le voy a cambiar el nombre, porque después hacemos lío con la F mayúscula y acá le puse F minúscula, entonces le voy a poner G. Dale, no hay problema identificar cada uno. Entonces, la primera cosa que tenemos que probar es si cuando la función G, que es todo lo que está escrito de este lado, reemplazo a la X por 1 y a la Y por 1, toda esta cuenta me da 3. Esa sería la primera cosa. Entonces voy a calcular G de 1, 1, así que reemplazo y me da 3. Así que el punto verifico. La primera anda bien. La segunda, ¿se acuerdan con qué tenía que ver? La segunda de las hipótesis. De las derivadas parciales. Entonces, tenemos que ver si G'X y G'I existen y son continuas en un entorno del 1, 1. Ahora, la función G es una función polinomio. Así que las derivadas van a ser polinomios y va a estar todo bien. Estas existen y son continuas por ser G una función polinomio. Y la última de las hipótesis tenía que ver con que una de estas dos derivadas evaluadas en el punto no se anule. La que tenemos que chequear que no valga 0 es la derivada respecto de la variable que yo quiero investigar si es dependiente. La dependiente sería la i. Así que lo que tengo que probar es si G'I en el 1, 1 vale 0 o no vale 0. ¿Sí? Entonces calculemos G'I. G'I es 5i a la cuarta más x. ¿Sí? Si a esta derivada la evalúo en el 1, 1, me da 6, que claramente no es 0. Entonces, ¿cómo se verifican las hipótesis? Podemos asegurar que la ecuación x a la quinta más y a la quinta más xy igual a 3 define ahí como una función que depende de la x. Quiere decir que aunque yo de esa ecuación no pueda despejar la y, yo sé que si ubico en el plano el punto 1, 1, en los alrededores va a haber una curva que es derivable y que voy a poder calcularle su derivada. ¿Sí? Aunque yo no pueda encontrar la forma explícita de esa i, no importa, el teorema me asegura que existe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a poder calcular la recta tangente a esta función, que ya sé que existe. ¿Sí? Ahora quiero hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en 1, 1. Al gráfico de esta f, ¿sí? Por eso le cambié el nombre a la otra para no hacer lío. La que estaba allá era una g. Yo ahora voy a encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de esta f. Entonces, para encontrar la ecuación de la recta tangente necesito encontrar la derivada. Que la derivada de esta i o de la f me va a dar la pendiente de esa recta. ¿Está bien? Entonces, la pendiente de la recta tangente es f' evaluada en 1.
tengo la f o la y despejada de esa ecuación. Entonces voy a usar lo que dice el teorema para encontrar el valor de la derivada. La derivada de la y la podía calcular como menos un cociente. Y en este cociente iban a aparecer las derivadas de esa función g, que es la única que tengo. En el denominador iba la derivada que habíamos pedido antes, que no valga 0. La derivada de g respecto de y. Y en el numerador va a ir la derivada de g respecto de x. Esta derivada la necesitamos encontrar cuando la x vale 1. Hola. Cuando la x vale 1 es porque en la función g la x vale 1 y la y vale 1. Entonces, la pendiente de la recta tangente, ¿cuál va a ser? Menos, acá abajo hay un 6, que era este que encontramos antes. Y para ver cuál es el numerador, calculemos quién es g'(x). Sería 5. G'(x) sería 5x a la cuarta más y. ¿Sí? Esta derivada también en el 1, 1, también nos da 6. Así que la pendiente de la recta tangente es menos 1. Así que la ecuación, ¿cuál será? Y igual, la pendiente es menos 1. ¿Y se acuerdan cómo era? Porque ya el punto es el 1, 1. Tengo la pendiente, tengo el punto, ya estamos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era? Bueno, no me acuerdo. Entonces la pendiente es menos 1. Entonces va a ser menos x más b. Para encontrar la ordenada del origen, como sé que el punto 1, 1 tiene que estar en la recta, 1, 1 pertenece a la recta. Si reemplazo, esto tiene que valer. Así que b vale 2. Así que la recta será menos x más 2. Si no se, esto era por si no se acordaban, pero si no se acuerdan, y menos la y del punto es igual a la pendiente por x menos la x del punto. Pero si no, nada, se consigue. ¿Cuál será la ecuación de la recta normal? ¿Qué era una recta normal? Una ortogonal. O sea, tiene que ser perpendicular a esta que encontramos. ¿Sí? Entonces necesito la ecuación de una recta que sea perpendicular a esta y que pase por el 1, 1. ¿Cómo hacemos? La pendiente tiene que estar. La pendiente va a ser 1. Acuérdate que la pendiente es un número. La pendiente va a ser 1. ¿Sí? Porque era el opuesto y este ahora sí era más así, ¿no? Este era menos 1, así que la otra va a tener pendiente 1. La pendiente va a ser 1 y me falta la ordenada del origen. ¿La ordenada del origen es el mismo 2 que ahí? No. No, imposible que sea. 0. ¿Por qué digo imposible? Porque si va a tener que pasar por acá y esta cortaba acá, la otra, si tiene que ser perpendicular, no puede tener la misma ordenada del origen. ¿Sí? La otra sería así y no pasaría por el punto. No puede tener la misma ordenada. Bueno, ¿cuál será la...? Fíjate que ahí me equivoqué, ¿eh? Que puse una M que nada que ver. Ahí está. M vale 1. Entonces ahora, como tiene que pasar por el 1, 1,
la b de la recta normal va a valer 0. Así que a esta le vamos a poner una t de tangente y a esta le vamos a poner una f de normal. Y ahora a esta f que no conocemos y no tenemos mucha posibilidad de despejar la y de esa ecuación, ¿sí? Pero a pesar de eso nosotros sabemos que existe. Podríamos buscar un valor aproximado, o sea, todas las mismas cosas que hicimos en análisis 1, en el caso de que se conozca explícitamente quién es esa función. ¿Se acuerdan que podíamos buscar valores aproximados con la recta tangente? Que podíamos hacer todas esas cosas, lo puedo hacer a pesar de no conocer la de esa función, porque entonces yo puedo calcular la recta tangente y evaluar, por ejemplo, cuánto vale el valor aproximado de esta f si la x vale 1,2. ¿Sí? Si la x vale 1,2, debería reemplazar acá la x por 1,2 y tratar de averiguar cuánto vale la y. Pero ven que me va a ser muy difícil despejar la y, si no es imposible. Encontrar cuánto vale y para que esté reemplazado por 1,2 a la quinta, este 1,2, y averiguar cuál es el valor de y que hace cierta esta igualdad. En cambio, si yo tengo la ecuación de la recta tangente, la y esa que de allá me es casi imposible, un valor muy aproximado a que si reemplazo acá la x por 1,2, porque esa cuenta es una pavada. ¿Sí? El valor de la y sería si reemplazo por 1,2 por 1,2. ¿Sí? Entonces, esa y que de allá no tengo forma de saber cuánto vale, va a ser aproximadamente 0,8. ¿Sí? O sea, ¿ven para qué puede llegar a ser esto? Un valor aproximado a la x1 que es donde vos la evaluás. Entonces, si vos querés saber aproximadamente la imagen del 1,2, de acá no la vas a poder conseguir, porque tendrías que reemplazar la x por 1,2 y averiguarte la y. La ecuación que te queda es una ecuación de grado quinto. En cambio, el valor de y que va a salir de allá es casi muy parecido al que vas a conseguir acá, y esta cuenta nada, en calculadora necesitamos. ¿Sí? O sea, para esta sería una utilidad. Bueno, hasta acá era lo que hicimos la clase pasada. Antes de meternos con una ecuación parecida a aquella, pero que tenga 3 variables de aquel lado, para ver qué es lo que define, quería hacer algunas aclaraciones, algunas observaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la tercera de las hipótesis no se verifica? O sea, pruebo y me da 0. Supongamos que tengo esta ecuación. Y el punto es el 0, 0. Esta que está acá sería esa g de xy. Yo quiero ver si la ecuación define a una y que depende de la x. ¿Sí? Quiero ver eso. Entonces voy chequeando las hipótesis. La 1, g de 0, 0 me da 0, así que anda bien. La segunda, las derivadas parciales son continuas por ser g un polinomio. Así que no hay problema. La tercera de las hipótesis, como yo quiero ver si la y depende de la x, tendría que chequear
si la derivada de g respecto de y en el punto vale 0 o no vale 0. Entonces g' es menos 3i cuadrado. Entonces, si a esta derivada la evalúo en el 0, 0, me da 0. La tercera de las hipótesis no se verifica. Que esta hipótesis no se verifica no quiere decir que en esta ecuación yo no pueda pensar a la y como función que depende de la x. Lo que pasa es que el teorema no me lo va a asegurar. El teorema no me sirve para asegurar. Si yo quiero ver si de verdad es o no, si existe o no esta función, la tengo que pensar por otro lado, pero no por el teorema. De hecho, esta curva es conocida y uno puede, si la dibuja, darse cuenta de que efectivamente esa y existe, aunque el teorema no me lo asegure. ¿Sí? Pero no es que el teorema no se cumple, los teoremas siempre se cumplen. Si alguna de las hipótesis no se verifica, lo que va a pasar es que vos no podés usar el teorema para asegurarte que la tesis, lo que dice la tesis va. Si vos necesitas analizar si lo que dice la tesis se cumple, tenés que rebuscártela por otro lado porque el teorema no te va a ayudar. Pero no es que el teorema no se cumple. Por el gráfico, entonces, miremos el gráfico de esa función, que total es conocido. De esta ecuación, uno tranquilamente podría despejarla ahí. Se puede despejarla ahí. Y si yo grafico esto, el gráfico que obtengo es este. Más o menos. ¿Está bien? Es como la y como y igual a x al cubo, pero cambiada de igual. Los ejes de la vuelta. Entonces, fíjense qué pasa en un entorno del origen. Vos podés pensar que por acá está la variable independiente, para cada valor de x tenés un solo valor de y, no pasa nada. ¿Sí? O sea, existe esa función f, y es más, hasta la puedo encontrar de forma explícita. Esta que está acá sería esa f, existe. ¿Sí? Pero esto lo puedo hacer porque esta es conocida, esta la conozco, lo puedo despejar y ya está. Pero tuve que hacer esto porque el teorema no me ayudó. ¿Sí? En general, esto es muy difícil de poder hacerlo. Entonces, ante la duda, si la derivada de allá te da 0, y bueno, fíjate si la otra no te da 0, la derivada respecto de x. Entonces, en un entorno del punto, pensarlo al revés. Pensar que la x es la variable dependiente, que es la x la que depende de la y. Porque total, mira, g'(x) te da 1, no vale 0. Así que tranquilamente el teorema te asegura que podés definir a la x como una función que depende de la y. Entonces anda por ahí, ya está. ¿Qué puede pasar que una de las cosas y una de las otras ¿Que las dos te den 0? Claro. Sí, podría ser. Y ahí vas al gráfico, sí. Y ahí depende para qué es lo que estás haciendo. Sí, tendrías que buscar, si lo necesitas, tendrías que buscar alguna otra forma de ver si podés definir a una como función que depende de la otra. ¿Sí? Pero digamos, lo importante es que, aun si las hipótesis no se verifican, no quiere decir que no vaya a existir esa función. ¿Sí? Vemos que a pesar de que no se verifica la hipótesis, la función y igual a f de x existe. ¿Sí? Pero para llegar a esta conclusión tuvimos que hacer un arreglito más. Si esa derivada me hubiese dado distinto de 0, listo, como en el anterior.
La derivada me dio el quinto de cero, ya está, ya sé que existe, no hago nada más. El teorema me asegura que esa función existe. Entonces, si una función está dada en forma implícita por una ecuación, las hipótesis se verifican, entonces esa función va a existir y va a tener derivada. Entonces voy a poder calcularle la recta tangente, la recta normal, ¿sí? Aún sin conocer en forma explícita de qué función se trata. Un campo escalar definido en forma implícita. Ahora vamos a tener una ecuación que tiene esta pinta. No va a ser una g de x igualada a 0, va a ser una g de x y z igualada a 0. Las hipótesis son muy parecidas a las que definimos para el caso de una g que tenga dos variables sólidas. ¿Sí? Hay que acomodarlas un cachito. Quiero ver si esta función define, tengo una sola ecuación y tres variables. ¿Sí? Una sola ecuación y tres variables. Invento una cualquiera. Ponele. Tengo una sola ecuación y tres variables. ¿Cuántas variables dependientes podría llegar a haber? ¿Cuántas dependientes, cuántas independientes? Antes era muy fácil porque tenía dos, entonces era una y una. Sin pensar sabía cuál. Pero ahora tenemos tres variables. Entonces, ¿cuántas variables dependientes, cuántas variables independientes puede darse? ¿Qué les parece? Independiente 3 y dependiente 6. Depende de cuántas. No, espérate porque tenés tres variables, ¿no? Dependiente. De estas tres hay que Si X es identificar. independiente, depende de Z que se ocupa de. Si es independiente, sí. Sí, después las combinaciones no importa, Ok. pero quiero ver de acá cuántas puedo pensar como dependientes, cuántas serían independientes. ¿Qué cosa? Una dependiente. Una dependiente, dicen. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué quiere decir que una variable sea independiente? Que independiente que no están. Que, espera que voy a hacerlo. Cada término. Por ejemplo, la primera depende de X y de Y, ¿no? La segunda depende de Z y No, espérate, ¿qué quiere decir para que puedan darse o pensar de otra forma a cuántas puedo elegir en forma arbitraria? Eso sería una variable independiente. Vos le podés tirar cualquier valor. ¿Sí? Si yo tengo esta ecuación, ¿sí? Claramente tiene infinitas soluciones, porque tengo más variables que ecuaciones. Entonces esto va a tener infinitas soluciones. Si yo quiero pensar que la x es la variable independiente, yo le tiro valores a la x y la y se va a tener que acomodar para que la igualdad se cumpla. Si la variable independiente es la y, yo le tiro valores a la y y la x es la que se va a tener que acomodar para que se cumpla la igualdad. Si yo tengo esta ecuación, ¿a cuántas de estas tres puedo elegir en forma arbitraria? ¿A cuántas les podés dar valores cualesquiera? ¿Qué pasa si elijo ponerle, le doy valores cualquiera a la y? Entonces me va a quedar una ecuación con dos incógnitas. No voy a encontrar una sola solución, voy a tener infinitas. Entonces yo voy a tener que, o tengo la posibilidad de darle en forma arbitraria valores a dos. ¿Sí? Y que la tercera se ajuste, que se acomode para que haga cierta la igualdad. Elijo dos en forma arbitraria y la otra que se acomode. Si ustedes tenían un sistema de ecuaciones, la cantidad de variables dependientes siempre coincide con la cantidad de ecuaciones que uno tiene. Si yo tengo una sola ecuación, tiene que haber una sola dependiente. Si tengo dos ecuaciones, tiene que haber dos dependientes.
puede haber dos dependientes. ¿Sí? Ponele que hay que haber algo más conocido para ustedes. Suponer que tengo este sistema. ¿Sí? Dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Cuando ustedes, estos son dos planos, ¿no? Piensen en el gráfico. Estaría buscando la intersección de esos dos planos. Si se cruzan, ¿qué van a generar? Una recta. Entonces tienen infinitas soluciones. Cuando escribían el conjunto solución, ¿no dejaban a dos de ellas escritas en función de la tercera? Para escribir la ecuación vectorial de la recta. Uno de los parámetros sería la que dejaron para elegir en forma arbitraria. Hay tres variables. Una sola es la independiente. Porque como tengo dos ecuaciones, de las tres hay dos que son dependientes. La diferencia va a ser la independiente. ¿Sí? ¿Ven cómo saber cuántas son? ¿Cuántas hay? Entonces la cantidad de variables dependientes siempre coincide con la cantidad de ecuaciones que vos tengas. Y la diferencia van a ser las independientes. Entonces acá tengo tres variables, dos ecuaciones. Así que de las tres hay dos que son dependientes y van a poder depender de la tercera. ¿Sí? Más o menos. Bueno. Entonces, quiero ver si esa ecuación que tiene tres variables va a definir a una de ellas como dependiente de las otras. Entonces tenemos las tres posibilidades. La z depende de xy, la x depende de yz, la y depende de xz, cualquiera. Vamos a suponer que quiero ver si la z es la que depende de las otras dos. Define a z como una función que depende de xy. Por eso te había dicho de tres independientes. Claro, claro. En todas las combinaciones me había dado. En un entorno de P0, que es un punto que tiene su X, su Y y su Z. Entonces, se tiene que verificar las hipótesis del teorema de Cauchy. Estas hipótesis solo las vamos a acomodar, pero son las mismas que antes. Las tengo que acomodar porque tengo una ecuación con una pinta un poco diferente. G de x0 y 0, z0 va a tener que valer 0. O sea, el punto tiene que verificar la ecuación. La segunda de las hipótesis estaba relacionada con las derivadas parciales de esa G. ¿Sí? Tenían que existir y ser continuas en un entorno del punto. Ahora voy a tener tres derivadas parciales, porque la G depende de 3. Así que las tres derivadas parciales tienen que existir y ser continuas. ¿Sí? Pero ven que es la misma, no es muy diferente. G'X, G'Y, G'Z existen y son continuas en un entorno de P0. Y la tercera de las hipótesis era la que estaba relacionada con una de esas derivadas parciales que no se tenía que anular en el punto. La que no se tenía que anular, dijimos, es la derivada respecto de la variable que estoy pensando que es dependiente. Entonces, como yo quiero probar a ver si la z depende de las otras, yo voy a tener que chequear que la derivada de g respecto de z en el punto P0 no valga 0. ¿Sí? Si yo hubiese querido probar acá que la x dependía de y y de z, entonces acá voy a pedir que la derivada respecto de x no valga 0. Y si quiero probar que la y depende de las otras dos, acá voy a pedir que la g'y no valga 0. ¿Sí? La derivada que yo me fijo que no valga 0
es relacionada con esto, con la variable que estoy analizando, a ver si puedo considerarla dependiente. Entonces, si se cumplen estas tres cosas, el teorema nos asegura que esta función existe y es diferenciable. Esta existe y es diferenciable en un entorno del punto. Si esto sucede, entonces el teorema nos asegura que existe una función f cuyo dominio es un entorno del punto x0 y 0 y va a parar a un entorno de z0. Esta función existe. El dominio tiene que ser un entorno del punto xy, que está acá. ¿Sí? Me voy a parar en un entorno del xy en el piso y las imágenes van a andar cerquita del z0. Van a ir a parar a un entorno del z0. Entonces, el teorema me dice, esa existe, es diferenciable y sus derivadas parciales las vamos a poder calcular conociendo únicamente a esta función g. O sea, si se cumple esto, existe aunque vos no puedas despejar la z. Lo mismo que antes, pero ahora con una variable más. Aunque vos de esa ecuación no puedas despejar la z, si estas tres cosas pasan, esa z va a existir. ¿Sí? Esa superficie va a existir. ¿Qué quiere decir? Que si vos te parás en el piso, en los alrededores del punto, en el techo vas a tener una superficie que es diferencial, una superficie suavecita, digamos, que no presenta cambios bruscos. Eso quiere decir. Sus derivadas parciales son la derivada parcial respecto de x, las vamos a calcular de forma muy parecida a la que calculábamos antes. ¿Se acuerdan que había un menos y un cociente? ¿Sí? En el denominador iba la derivada de g que habíamos pedido que no valga 0. Así que acá va a estar g'(z). Y ahora me fijo qué derivada parcial estoy calculando. Si quiero la derivada parcial respecto de x, arriba voy a escribir la derivada de g respecto de x. Esta f'(x) la quiero calcular en el x0 y 0, porque la f depende de dos variables. Pero la función g depende de 3, así que estas derivadas parciales las evaluamos en el punto P0. ¿Y qué forma tendrá la otra derivada parcial? ¿Cómo la podemos armar? La derivada parcial de g respecto a y. Claro, menos y cociente. En el denominador siempre va a ir la que habíamos pedido que no valga 0. Y en el numerador me fijo, si ahora estoy buscando la derivada respecto de y, arriba va a estar la derivada respecto de y, de esa función g. Acuérdense que la única que tienen a la vista es esa función g. Bueno, vamos a hacer la deducción de estas derivadas, por lo menos de una. A ver,
¿cómo sería la cosa? Vamos a deducir. No hay ninguna demostración. Deducción de estas derivadas. Teníamos esa función g al principio, ¿no? La única que tenemos. Yo tenía una función g que depende de x, de y y de z. Chequeamos las hipótesis y como esta no se anuló, llegamos a la conclusión que la z depende de x y de y. ¿Está bien? Así que esta z depende de x y de y. Por lo tanto, la función g, en definitiva, tiene dos variables independientes, que son la x y la y. Así que esa función g la puedo derivar respecto de x o respecto de y. Si quiero llegar a esta, voy a derivar respecto de x. Entonces, derivo g respecto de x. Así que tengo que seguir todas las ramas que me lleven hasta una x. La derivada de g respecto de x va a ser la derivada de g respecto de x más la derivada de g respecto de z por la derivada de z respecto de x. ¿Sí? Esta derivada está pensada, ¿sí?, considerando que la y es la constante. Miré el final de las ramas y estoy derivando respecto de una de las variables de las cuales depende la g. Esta que está acá es una derivada de g respecto de x, pero estoy en este nivel. Así que cuando la calcule voy a pensar que la y y la z son constantes. Y constante, z constante. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Acá estoy contando todos los aportes para que la función g cambie. La función g constantemente valía 0. ¿Sí? Porque yo tenía esta ecuación. La función g siempre vale 0. Es una función constante. Entonces, cuando la derive parcialmente respecto de x, esa derivada me va a dar 0. Porque g es una función constante, así que la derivada de una constante me da 0. Y yo lo que quiero hacer es encontrar cuánto vale la derivada de esa z o de la f chiquita respecto de x. Entonces la despejo de acá. Y me queda z'x es igual a menos g'x sobre g'z. ¿Sí? Que es lo mismo que dice allá. Y de forma semejante o similar, podemos hacer, semejante no, similar, la derivada de g respecto de y. ¿Sí? Me va a quedar esto. De manera similar, podemos deducir la otra derivada. No lo escribo, pero si quiero ver si define a x como función de y de z, dijimos cambio esta hipótesis. Todo lo demás queda igual. ¿Y cuál sería la derivada de x respecto de y? Supongamos que esta función define a x como una función que depende de y y de z. Para chequear solo cambio esta. Si
se cumple, entonces esa función existe y es diferenciable. ¿Cuál será la derivada de x respecto de y? Lo único que conozco es esta g. Menos. Derivada, menos g derivada de y. Acá arriba será g', y acá abajo será g'. La derivada respecto de la variable que estamos pensando que es dependiente va abajo. Acá dice x, entonces la g'(x) tiene que estar abajo. Y arriba, fíjate, respecto a quién querés derivar a la x. Si es respecto de y, g'(i) arriba. Y la otra derivada sería x'(z). ¿Y esta cómo sería? Menos cociente. Abajo, Abajo, g'(x). Y arriba, g'(z). ¿Sí? Y si esta define ahí como una función que depende de x y de z, a esta función y la podría derivar respecto de x. ¿Y cómo quedaría? Menos cociente. Abajo, ¿quién estaría? G'(i), porque ahora la dependiente es la y. Y acá arriba, g'(x). Y la otra derivada sería la y'(z). Acá abajo, g'(i), porque la dependiente es la y. Y arriba, g'(z). ¿Sí? ¿Ven que para acordarse es fácil? Lo que desaparece en toda la mayoría de las ejercicios es este menos. De ahí son largos. No poner el menos le queda. Bueno, vamos por un ejemplo. Ahí, la primera cosa, si nos pide verificar, es chequear las tres hipótesis. Si en el enunciado solo nos dice esta ecuación define, o sea, lo afirma, no tenemos que hacer nada. Pero si nos pide verificarlo, antes de hacer alguna otra cosa, sí o sí, hay que chequear las hipótesis. Entonces, primera de las hipótesis. Si a todo esto que está acá lo llamo g de x y z, lo primero que tengo que asegurarme es que el punto verifique. Así que voy a calcular g de 4, 0, 1. Y g de 4, 0, 1 me debería dar 0. Entonces reemplazo la y por 0, listo. Este primero me da 0. Este me da 1 por e a la 0, que es 1, menos 1, 0. Así que la primera anda bien. La segunda, tengo que calcular las derivadas parciales y asegurarme que sean continuas en un entorno del punto. ¿Sí? Como dice que verifiquemos y después las derivadas las vamos a tener que calcular, las calculamos ahora y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿quién es g'(x)? Y por el seno de y más X por Z y por z, ¿no? perdón, Y por z por e a la xy y nada más.
Y esto es suma y producto de funciones continuas, así que cero problema. La derivada parcial respecto de I, X por seno por seno de I, más, ¿no? Es un producto entero. Puedo pensar así, esta es la primera, esta es la segunda. La primera derivada es X por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la segunda derivada, quedaría coseno de I. Y derivo el segundo término también. X z por e a la xy. Y la última derivada respecto de z. E a la xy menos 2z. ¿Sí? Todas continuas en un globo. Así que también se cumplen. Así que solo ahora nos queda probar la tercera de las hipótesis. Si acá nos piden chequear que z es la que depende de las otras, acá tengo que analizar o fijarme en un análisis que la derivada respecto de z es el 401 no vaya a dar 0. Bueno, reemplazamos. Este me queda 1 menos 2 menos 1, que es distinto de 0. Así que esa ecuación, vamos a poner la ecuación dada, porque si tenemos una cosita la copiamos, la ecuación dada define a z como una función de x y de y. Claramente no puedo despejar z de allá, pero la z esa existe. Quiere decir que si yo me paro en el piso, en los alrededores del 4,0, para cada par xy que esté por ahí cerquita voy a tener una sola z. Y esa z va a andar cerquita de 1. ¿Sí? A lo mejor la superficie pega alguna vuelta, pero yo estoy siempre chequeando en un entorno de este punto, así que ya sé en qué parte de la superficie estoy. Esta z define a z tanto y además esta función es diferenciable. Quiere decir que si esta función existe y es diferenciable, por ejemplo, le podríamos apoyar un plano tangente. ¿No? ¿Se acuerdan que a las funciones que eran diferenciables, solo a ellas, le podíamos apoyar en un punto un plano tangente? Entonces, tratemos de encontrar cuál será la ecuación del plano tangente AF en este punto. Bueno, esto no sé cómo se hace porque no tengo la z despejada. Yo sabía encontrar la ecuación del plano tangente si la z estaba despejada. ¿No? ¿Cómo era? ¿Qué forma tenía? ¿Se acuerdan? ¿Vieron el concepto? ¿Cómo era? Para encontrar la ecuación del plano tangente. Multiplicarla. F de x0 más. No, era una multiplicación entre dos vectores. Sí. Un vector era x menos x0 y 0, X menos 4 sería, y menos 0 y z menos 1 por, y acá ¿quién estaba? F'x, F'y y menos 1, ¿se acuerdan? Y este producto escalar me daba 0. Ahora,
en todos los ejercicios que hice antes, estas derivadas parciales las encontraba fácil porque tenía esa z despejada. Yo sabía quién era esa f. Pero ahora no tengo esa f. Yo solo sé que esa f existe. ¿Sí? Ya lo chequeé. Esa f existe. Pero no tengo acceso a su forma, a su fórmula. Pero el teorema me dice cómo encontrar las derivadas de esa función aunque yo no la conozca. ¿Está bien? Por el teorema de Giardini, sabemos que f'x en el 4, 0 la puedo calcular como menos un cociente g'x en el 4, 0, 1 sobre g'z en el 4, 0, 1. Y f'I en el 4, 0 la puedo calcular como menos g'I en el 4, 0, 1 sobre g'z en el 4, 0, 1. ¿Está bien? Entonces, resulta que f'x en el 4, 0 va a valer menos g'z valía menos 1. Y g'x estaba acá. Esta, evaluada en el 4, 0, 1, este me da 0, este me da 0 y este me daría 4. ¿Está bien? Acá hay I y acá hay I y la I vale 0. Así que estos dos primeros términos vuelan. Esta X vale 4, la Z vale 1 y la 0 me da 1. Así que esa me da 4. O sea que f'x en el punto 4, 0 me daría 4. No, Por ahí. ¿Está bien? ¿Qué dice? no está bien. Claro, no. Ah, hice, reemplacé la I. Porque reemplazaste. Reemplacé la I. Bueno, vamos a hacer así. El mal menor así. Y f'x en el 4, 0 va a ser menos. Acá un menos 1 y ahora reemplazo. Ahora sí, me quedo acá. Esta me da 0, ¿no? Esta me da 0. Entonces, f'x en el 4, 0 me da 0. Reemplazo en la ecuación y me queda x menos 4 y z menos 1, 0, 4 menos 1 igual 0. ¿Está bien? Era menos 4. No, acuérdate, ¿viste que te dije que tenía adelante? ¿Cuánto tardaron? 5 minutos. Y encima cuando Ese te sacaron, menos, no olvidé tanto. ese menos siempre se lo olvida. Y así que acá encontramos la ecuación del plano tangente a pesar de no saber quién es la F. ¿Sí? Podemos encontrar igual. Y si tengo la ecuación del plano tangente, también podría buscar la ecuación de la recta normal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que venían las dos de la mano? Y para armar la ecuación de la recta normal era súper fácil porque con lo que ya estaba había que armar la ecuación vectorial y listo. También podemos hallar la ecuación de la recta normal. Y la recta normal va a ser
X y Z igual. Puntito por donde tiene que pasar. 4, 0, 1. Más lambda por el vector director. ¿Y cuál era el vector director? Este. ¿Sí? 0, 4, menos 1. ¿Vamos bien acá? No, está bien. Así de sí. No. La otra vez lo estaba pensando, pero lo entiendo. ¿Vamos bien? ¿No vamos muy rápido? No, está bien. Ya se entiende. Este que estaba acá, ya habíamos hecho la deducción de por qué este era un vector perpendicular al plano. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que este salió de pensar en el vector director de una de las rectas tangentes, en el vector director de la otra, multiplicarlo vectorialmente y salió este. ¿Sí? Este es sentirse como en casa. Te creo, yo te creo. Es estar en casa. Es darte cuenta que hablas Sí, ya lo dice. Es importante la media luz. Para mantener la atención. Claro. cosas dulces. Para la energía. Sí, nunca una fruta, eso sí. Yo tenía un profe. Vamos a buscar alguna relación entre estos para ver si podemos encontrar. Porque la idea cuando tratamos de buscar la ecuación del plano tangente fue conseguir un vector que sea perpendicular. ¿Se acuerdan? Un vector que sea perpendicular. Lo encontramos y con ese ya pudimos armar la ecuación re fácil. Pero como para encontrar ese vector perpendicular yo te necesitaría información de una f que no tengo, voy a tratar de ver si recorriendo todo lo que hicimos no puedo encontrar la forma de escribir este vector que sea perpendicular, pero escrito en función de lo único que conozco, que es la función g. ¿Sí? Hablé demasiado y no entendieron nada. A ver, yo tengo este vector perpendicular, que antes me vino fabuloso porque yo tenía a la vista quién era la función f. Entonces ya está, tenía la función f, buscaba estas dos, lo reemplazaba y ya está. Pero ahora me encuentro con que voy a tener que buscar la ecuación de un plano tangente y para calcular esto voy a tener que hacer otra cosa previa porque la f no la conozco. Acuérdense que lo único que conocemos es esa función g que está ahí. ¿Sí? O sea, esta no sé quién es. Pude llegar a sus derivadas a partir de la g, pero esta no sé quién es. Entonces voy a tratar de ver si con todo lo que hicimos no puedo encontrar una manera de escribir otro vector perpendicular. Porque este es este, pero ¿se acuerdan que si le poníamos menos y un 1 también servía? O sea, la idea es que este sea un vector perpendicular al plano. Cualquier múltiplo de este va a seguir siendo perpendicular al plano. ¿Está bien? O sea, multiplicarlo por algún escalar solo hace que sea más largo o más corto, pero no más que eso. Va a seguir siendo perpendicular. Entonces voy a tratar de ver si no tengo forma de escribir ese vector perpendicular en términos de la función g. ¿Sí? Entonces, trataremos de expresar el vector f'x, f'y menos 1 en términos de la función g. Entonces, esta f'x era esto, ¿no? F'x era este cociente. Era menos g'x sobre g'z. Este que está acá era menos
Y este menos 1 no lo cambio por ninguna cosa porque es constante. Este vector es perpendicular al plano tangente. ¿Sí? Quedó re feo porque tiene cuentas de dividir menos por todos lados. Pero si yo lo multiplico por un escalar, va a seguir siendo perpendicular. Si lo multiplicamos por un número distinto de 0, ¿no? Si no es el laboratorio distinto de 0, seguirá siendo perpendicular al plano. Entre todos los números distintos de 0 que puedo elegir para multiplicar, lo voy a multiplicar por menos G'(z). ¿Sí? Entre todos los números que puedo elegir, que podemos elegir, escojamos otro filón de menos G'(z). Este 0 no es porque habíamos chequeado que ese no se anulaba. Entonces, si a este vector lo multiplico por menos G'(z), me queda este, ¿no? G'x, G'y, G'z. ¿Y ese qué es, ese vector? ¿Qué es de la G? Por la regla espacial. Entonces, ¿cómo se llama así? Ese es el gradiente de la G. Cuando armamos este dijimos, ojo, que este no es el gradiente porque la F tiene dos variables. Entonces el gradiente de la F tiene que tener dos componentes nada más. Este era como no sé, yo suele llamar gradiente extendido o algo así, pero no es el gradiente. Pero este sí es el gradiente, porque la G dependía de 3. Así que este que está acá sería el gradiente de la función G. Este que está acá es el gradiente de la función G. La ecuación que teníamos era G de x y z igualada a 0. Con lo cual, esta superficie estaba definida a partir de una superficie de nivel 0 de ese campo G. ¿Sí? La superficie de nivel 0 del campo G de x y z define a z como una función que depende de x y de y. En un entorno de PC. El gradiente de G en P0 resulta perpendicular a la superficie z igual f de x. ¿Sí? En el campus en la misma guía, bien que en la guía teórica hay links que lo llevan a demostraciones de distintas cosas. Hay otra, a mí me gusta esta porque sale fácil. ¿Sí? Hay otra que se justifica con una composición de funciones y siguiendo el algoritmo. Pero si yo tengo que probar, que eso se suele pedir, demostrar que el gradiente es perpendicular, yo pruebo que el gradiente es un múltiplo de este. Y si este es perpendicular, el gradiente también. ¿Sí? Y es mucho más sencillo. Bueno, qué sé yo. Igual miren la otra demostración. No es muy complicado.
El gradiente es El gradiente es vector de cada tangente. el gradiente de esa G sería el director de la recta normal. ¿Sí? Es perpendicular al plano tangente. Entonces, si querés, no te acuerdes de dos fórmulas diferentes. Acordate de esta sola y ya está, la última. No estés memorizándote una si la Z está despejada, la otra si la Z no está despejada. Te acordás de una sola. Si la Z está despejada, amontonás todo de un solo lado y ya está. Todo lo que te quedó de ese lado va a ser la G y te queda exactamente la misma cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, donde ayer tenemos el vector director de la normal, esto sería, Ese sería un director de la recta normal. o si no, un múltiplo de ese. Cualquier múltiplo de ese va a andar. Perpendicular al plano tangente, se puede probar que el gradiente de las curvas, como vimos en la clase pasada y arrancamos hoy, esa G que tenía dos variables solas, el gradiente de esa G va a ser perpendicular a la recta tangente de la curva. ¿Sí? Vamos a ver qué ejercicio. Pero además de ese punto, en lugar de buscar la verdadera, que sería usando la función original y despejar, eso no lo vamos a conseguir, lo que voy a usar es el plano tangente. Entonces voy a calcular en el plano tangente cuál es el valor de X si la Y vale esto y la Z vale esto. ¿Sí? Entonces, como la Z no está, no pasa nada. La X va a ser menos 2 por menos 0,98 menos 1. 0,96. El valor aproximado o una aproximación lineal ¿verdad eso? No, 1,04. Pero hasta ahí está bien y que se equivocaron la cuenta. Coseno de I más Z más I. G' I sería X cuadrado por coseno de I más Z. Menos 2i logaritmo de Z más X. Y G' Z sería X cuadrado coseno de I más Z menos I cuadrado sobre Z. Y si evaluamos esto, el punto era el 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Entonces, esta derivada evaluada en el punto me daría, esto es menos 1 más 1 es 0, este se me va, este me queda menos 1. Este, si reemplazo, me queda coseno de 0 que vale 0, es 1 y 1, 2. Y este que está acá, reemplazo 0 y esto me queda menos 1. X da menos 1, Z da 0, Y da 2. Porque Z era menos 1 y 1. Te queda 1 menos 1, porque X al cuadrado sería X por coseno del 0 y 0. Esto me queda 1 Por coseno del 0 y 0. es 1 menos. Ah, no, 1. Cero, Ah, es 0. Está bien. 0. Entonces está bien, le da lo mismo. ¿Sí? O sea, en lugar de usar lo del teorema, usar esto. Para encontrar usar esto. Creo que tiene que multiplicar por la Y. Por la Y. ¿Dónde? Después del argumento del coseno.
Cuando derivás decís, No sé cómo lo hiciste cada cual. Claro, pues, o sea, sería la derivada de seno de esto, es coseno de esto por la derivada de esto. sí, Pero daría 1 la derivada de esto. claro. Si derivas respecto de y, sería 1 y este 0. Sí, sí, ya entendí. ¿Sí? Habría que multiplicar por 1. Porque la z sería constante, porque no se va a hacer. ¿Ah? Bueno, ¿hacemos recreo o seguimos? ¿Seguimos? Bueno, ahora sí podríamos hacer el 19. Esta sería igual a 0 la superficie de nivel que me aparece primero. La g de x y z será y más z menos 2 igual a 0. Entonces ahora puedo buscar el gradiente de la f el gradiente de la g y después evaluarlos en el punto 1, 0, 2 que es donde me lo pide. El gradiente de la f, ¿qué componentes va a tener? 2x y 0, ¿no? Acuérdense que la f tiene 3 variables independientes, así que el gradiente tiene 3 componentes. ¿Y el gradiente de la g? 0, 1 y 1, perfecto. Entonces, el gradiente de la f en el punto 1, 0, 2 es el vector 2, 0, 0. Y el gradiente de la g en el punto 1, 0, 2 es el vector 0, 1, 1. Entonces, el vector director de la recta tangente es 2, 0, 0 por el 0, 1, 1. Así que este vector tangente, vamos a calcular, IJK 2, 0, 0, 0, 1, 1. Primera componente, 0, ¿no? Segunda componente, menos 2. Y tercera componente, 2. La recta tangente AC 1,02, gracias. Será x y z igual 1,02 más lambda por 0 menos 2, 2. Si querés poner el 1 menos 1 o menos 1, 1 en vez de este, también está bien, ¿sí? Cualquiera que sea paralelo al centro. Y ya está. Ni nos parametrizamos nada. Brillante. ¿Sí se acuerdan cómo parametrizar eso? Si la querían parametrizar, ¿cómo era? Eso tenía pinta de que. Sí. Sí, guardan porque es una superficie eso, ¿no? Claro, una prueba. Bueno, Pero poner mal, pero vamos a hacer el circular así. Porque si no parece que me diste un circulito y no. Un cilindro. Perfecto. ¿Cómo se parametrizó eso? Entonces, ¿cómo quedaría? A la X la podríamos reemplazar por coseno de T. Y a la Y también. ¿Y Z quién sería? 2 menos I, que sería 2 menos 0 de T. Muy bien. 2 menos 0 de T. ¿Y T qué valor va a tomar? Chao. Entonces, Claro. ¿vieron que siempre hay alguien peor que yo? Ustedes que se Bueno, pero equivocaban, hay que saber de las dos formas, que Claro. ya tiene que saber todo. La función sería
coseno de t, seno de t, 2 menos seno de t. ¿Sí? Para que me aparezca el punto 1, 0, 2, ¿quién tiene que ser T0 para que me aparezca el 1, 0, 2? Fíjate, te queda 0, te queda 0, también te ve 0 y Es cero, es cero. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya tengo el punto que va a ser este. Y ahora busco el vector director. Entonces busco el vector derivado. La derivada de esta función sería menos seno de t, coseno de t, menos coseno de t. Y esta evaluada en el 0, ¿cuánto da? 0, 1 y menos 1. ¿Y ves que este es un punto de aquel? Entonces te sirve, llegas igual al mismo. O sea, en este caso, parametrizando, ¿sí? La curva, podemos llegar ¿se acuerdan? Muy bien. Me hicieron quedar bien. Qué pocas penas tiene.